Feliz sábado. Pues yo quería hablaros de un tema que es básicamente Dios y la ciencia. Primero me voy a basar un poco en el método científico, porque estamos hablando de ciencia, y os voy a decir más o menos los pasos. Bueno, pues primero se plantea una hipótesis, una teoría, luego vamos a experimentar y testear esa hipótesis y luego vamos a analizar los resultados. Tenemos tres posibilidades: la hipótesis verdadera, que entonces pasa a ser ley; la hipótesis falsa, que se descarta; y luego tenemos la teoría, que es que aún, y me recalco muy importante porque ese aún es muy importante, no se ha podido demostrar. Esto no quiere decir que se pueda demostrar en un futuro, es simplemente que con los medios que tenemos, pues no se ha podido hacer aún. Vale, pasa a la siguiente. Vale. Pues yo, que estoy estudiando biología en la universidad, pues he dado una serie de teorías sobre el origen de la vida, de la Tierra. Entonces, pues aquí están las 5. Está el creacionismo, que es la cristiana, la bíblica. Tenemos la generación espontánea, la evolución, la panspermia y el origen químico. Pasa. Vale, unas definiciones muy rapiditas y simples. Tenemos la teoría de la evolución, que es súper sonada, que es básicamente que las especies van cambiando continuamente, las nuevas proceden de anteriores y todas tienen un ancestro común, es decir, todas provienen de un individuo. Luego tenemos la panspermia, que esta es un poco menos conocida. La Tierra, o sea, la vida en la Tierra se generó en el espacio y luego vino a la Tierra los meteoritos. ¿Vale? Porque en los meteoritos aparecieron una especie de microorganismos, formas bastante sencillitas. Y luego tenemos el origen químico, que es que, bueno, pues se piensa, quien cree en esta teoría, que pues la Tierra primitiva tenía un ambiente mucho más, o sea, mucho más distinto al de ahora, y entonces se generaron pues biomoléculas pues muy simples y a través de unos distintos procesos dieron lugar a las primeras formas de vida. Vale, pasa. Para vuestra sorpresa no voy a hablar más de la evolución. Es un tema bastante sonado y yo creo que ya se sabe bastante, así que voy a hablar de otras. Y me voy a centrar en la generación espontánea. ¿Vale? Esta teoría trata sobre que la materia, o sea, la vida, proviene de materia inerte, materia sin vida. ¿Vale? Es decir, que no tiene ningún proceso, simplemente aparece. Vale, pasa. Vale, entonces hubo 2 personas que quisieron testear y experimentar, ¿vale? Siguieron el método científico y entonces hicieron 2 experimentos. El primer señor dijo, vale, voy a poner un frasco con carne, y de pronto descubrió que salían gusanos. Dijo, ay, pues puede ser que aparezcan sin más por la generación espontánea. Pero lo tapó y vio que no salían gusanos. Y en el tercer paso puso una telita pequeña que tenía un poco de agujeros encima del tarro y vio que los gusanos se quedaban arriba. Entonces la solución que encontró fue que las moscas iban a la carne, ponían huevos y aparecían gusanos. Entonces ya había un proceso por el que la materia aparecía. Entonces generación espontánea no podía ser. Pasa al siguiente. Y este es el segundo señor que hizo el segundo experimento. Bueno, pues puso un caldo y descubrió que salían bacterias en el caldo. Entonces lo que hizo fue cambiar la entrada del tarro para que las bacterias no pudieran entrar directamente. Y se vio que las bacterias se quedaban en la primera curvatura que sale en la diapositiva y no llegaban al caldo. Con lo cual tampoco podía ser generación espontánea. Pasa la diapositiva. Con lo cual tenemos una hipótesis falsa. Rotundamente la generación espontánea no se puede dar, no existe. Las cosas no aparecen porque sí. Está refutada. Pasa. Pero hay una teoría que todavía no está refutada. El creacionismo no ha sido refutado. Nadie ha podido decir, no, definitivamente el creacionismo no existe. Pasa. Entonces, ¿qué son para la ciencia?
Pues bueno, el creacionismo y Dios son para la ciencia una teoría, pero no es una hipótesis falsa. No ha podido comprobarse con la ciencia humana, y me recalco porque los seres humanos no conocemos toda la ciencia posible, sino que tenemos un límite. Y por la ciencia humana no ha podido ser comprobada, se necesita pues la existencia de la fe. Pero sigue siendo una teoría totalmente válida. Pasa. Y con esto voy a introducir el término ateo. Vale, pasa. Vale, conceptos. El ateo es la persona que niega la existencia de Dios, es decir, Dios no existe. Vale, pasa. Y el agnóstico es distinto. Quiere decir que o no le interesa el tema, o no lo sabe. A fin de cuentas, no se posiciona de si Dios existe o si no. Vale, pasa. Entonces, para la ciencia, además, es mucho más difícil decir que algo no existe que algo existe. Porque si tú quieres decir que algo no existe, tienes que estar seguro que ninguna de las posibilidades se da. Mientras que una persona que quiere decir que algo existe, solo le basta con una posibilidad. Entonces, un ateo necesita mucha más fe que un creyente, porque necesita creer que en ninguno de los aspectos Dios existe. Por ninguna de las cosas Dios puede existir, ninguna de las explicaciones tiene que ver con Dios, mientras que el cristiano solo necesita una para saber que Dios existe. Y la verdad es que el ser humano no conoce toda la verdad. Entonces, un humano no puede decir que una teoría científica es 100% falsa, porque no conoce toda la verdad. Pasa. Entonces, todas estas personas que se consideran ateos porque les parece que Dios no es científico, van en contra de la ciencia, van en contra del método científico, y el método científico es el que rige toda la ciencia. La ciencia se basa en esos pasos que hemos visto anteriormente. Entonces, un ateo no puede decir que va con la ciencia, porque la ciencia dice que Dios puede existir, te da esa posibilidad, y si tú niegas que Dios existe, vas en contra, mientras que el cristiano no va en contra de la ciencia. Entonces, a veces se nos ha separado y los cristianos no vamos en contra de la ciencia. Y pues hasta aquí, con esta última idea, termina mi primer pensamiento. Ángela, muchas gracias. Es un pequeño estudio, es como una clase brillante, absolutamente brillante, por su sencillez aparente, pero porque es rotundo el planteamiento que nos has hecho, y de verdad, enhorabuena, enhorabuena. Gracias. De verdad, porque en unos pocos minutos has clarificado unas cuantas ideas y nos das pie además para hacer muchas reflexiones, sin duda, que se estarán haciendo ahora seguro quienes nos están viendo. Sabes, cuando estaba repasando con nosotros algunas teorías tan curiosas como la panspermia, por ejemplo, y este tipo de historias, ¿no? Sí. Una vez se pregunta, ¿cómo es posible, verdad, que haya gente que niega abiertamente la existencia de un diseñador inteligente, viendo las maravillas que hay en la naturaleza, viendo la simplicidad y la complejidad al mismo tiempo de tantos y tantos organismos, la funcionalidad de nuestro cuerpo? Hablábamos antes del cerebro, es algo maravilloso. ¿Cómo puede ser posible que haya gente que crea que somos el resultado de unas esporas extraterrestres que cayeron en la Tierra y empezaron a diseminarse? Es alucinante la cantidad de fe que hay que tener para creerse eso. Sí. Porque claro, tienes que creerte algo muy, muy difícil de creer. O la historia esta de la formación espontánea de biomoléculas, que yo no sabía que existía esto también, que dices, madre mía, ¿cómo es posible, no? Que de repente crean que por casualidad no pueden surgir formas tan complejas como las pequeñas y sencillas formas iniciales, ¿no?, de la vida y todas estas cosas, ¿no? Los pequeños bases de nuestro organismo, ¿no?, y de las funciones orgánicas. Aquellos que creemos en un diseñador inteligente y que nos parece obvio que lo hay, a veces nos sorprendemos, ¿verdad?, de la fe que tiene mucha gente, Sí, o sí. bueno, pues, que quieren creerse para llevarle la contraria a Dios, ¿no? Porque tú en clase te quería preguntar esto y agradecerte además por este planteamiento. Uh-huh. Claro, te encuentras con gente que cree todo este tipo de cosas y que posiblemente a veces llega a razonamientos bastante absurdos, ¿no? He tenido incluso profesores que en las diapositivas del PowerPoint que se dan en clase, porque las clases las doy con PowerPoint, ponían que el creacionismo no era una teoría científica. Ajá. Y toda teoría es científica, mientras no sea refutada. Entonces, lo que no es una teoría, pues
es la generación espontánea, por ejemplo, que hemos visto antes que estaba refutada. Pero el creacionismo sigue estando a la orden del día, sigue estando actualizado. Entonces, Claro, es porque totalmente válido. nadie ha demostrado que Dios no exista. Claro, Lo cual quiere decir que de momento sigue siendo una teoría perfectamente válida desde una perspectiva científica. Y exactamente. esto es algo muy interesante además y muy importante también para tenerlo en cuenta, ¿no? Y para decir, oye, mira, de la misma forma que cada uno puede creer lo que considere, yo, científicamente hablando, puedo creer en Dios. Exactamente, Claro. exactamente, es válido. Sí, sí. Pues es un tratamiento de verdad que me resulta muy útil para poderlo también compartir con otras personas. Súper interesante. José, ¿cómo entrarías tú en el tema? Pues a mí me ha parecido muy oportuno la reflexión de hoy. Muchas gracias, Ángela, no solamente por el tema, sino por la manera tan didáctica de explicarlo, ¿verdad? Y es que partimos de esta perplejidad, y es que resulta que los más cientifistas, podríamos decirlo así, son los que más se olvidan del método científico a la hora de intentar probar sus teorías o de rechazar otras. En este caso, el creacionismo. Hay una frase, cuando estaba hablando Ángela, me vino a la cabeza una frase de Carl Sagan que decía algo como que la ausencia de prueba no es prueba de la ausencia. Es decir, que no haya pruebas de algo no quiere decir que eso mismo pruebe que no hay ese algo. Y muchas veces se olvida. Y lo que nos ha venido a decir Ángela, o al menos así yo lo he entendido, es que hay, al menos visto científicamente, hay una teoría de la creación y una teoría de la evolución. Ambas sin probar, ambas, claro, porque como no podemos ver a Dios, no lo podemos probar. Tenemos miles de pruebas, los creyentes tenemos miles de pruebas. Para nosotros es un hecho muy real. De hecho, hay muchas de las pruebas que se aportan para la evolución que podían ser también perfectamente pruebas de una creación más inteligente incluso de lo que nosotros pensamos que haya sido. Porque los cristianos sí que creemos que hay una adaptación. Lo podemos ver en las diferentes razas humanas. ¿Acaso no venimos todos de un mismo, de una misma inicio? No venimos de Adán y Eva y después de una misma familia, la de Noé, la única que quedó. Y sin embargo, ¿cómo somos los seres humanos? Somos muy distintos, tenemos distintos tonos de piel, configuraciones musculares. Es decir, tenemos una capacidad, Dios nos ha dado una capacidad de adaptación. Claro. O sea, que la creación no simplemente es crear y ya está, sino que ha sido una creación mucho más inteligente. Esa creación nos ha protegido de las consecuencias del pecado, porque antes no había un sol abrasador. Y sin embargo, la gente que vive en África tiene una protección natural de la melatonina o sea, de la melanina que les protege. Ibas a decir, Ángela, perdona. Sí, que no hay ningún científico hasta el día de hoy que haya dicho que Dios no existe. Y ser científico no va en contra de ser cristiano. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Newton, que él era creyente y también era científico. Sí, sí. No, digo que no haya científicos que digan que Dios no existe, ojalá. Por eso te digo que muchos científicos que obvian al final los pasos de la etapa de la demostración de una hipótesis hasta hacer la ley, o que se quede en teoría o refutarla, como nos decías. Hay científicos que se ponen claramente del lado, veis a Arzuaga, por ejemplo, ahora con y toda esta gente tan prominente en España, ya no te voy a decir fuera, que no le dan ni una chance al tema de Dios. Así es. Juanfra. Además pasa algo, lo que tú comentabas, mira, esto ha mencionado Carl Sagan y se pone como paradigma un poco del científico moderno, ¿no?
Nosotros, los que venimos de la generación anterior de la EGB, se nos ponía, ¿no? Y todavía se vende su libro, la serie de televisión, muchos lo recordaréis, y se vende todavía su libro hoy, Cosmos, ¿no? Que es muy curioso el fenómeno que se está dando, y yo creo que va a más, parecía que no, y es que va a más. Esto siempre de poner en un lado de la balanza la ciencia y en otro lado de la balanza que no tiene nada que ver la fe, y hacerlo como que o eres de uno y no puede ser del otro, que eso es un poco el discurso que veníamos. Ahora mismo hay una lucha, pugna, porque aquí pasa algo más que trasciende el debate meramente científico de datos y de docencia. Y es que pasa algo más en el sentido de que si los cristianos de hace un par de generaciones despachaban el debate o la relación de ciencia y fe como diciendo, esta gente, la Biblia te lo metían así, y no le hacían caso a los científicos que se planteaban cosas, o a eso de ver la naturaleza, qué pasa, vamos a plantearnos esto como de dónde. Hoy pasa lo contrario, es decir, hay en la parte de la ciencia los que explican la vida sin Dios y despachan de un plumazo y se ríen y al final están cayendo en el mismo planteamiento que caían esos cristianos que, fanatizando y despreciando, radicalizando, ahora se ha convertido en una religión nueva el hecho de no, yo no quiero saber nada, y lo despachan sin un argumento que ellos mismos luego lo aplican a otro tipo de cosas. Es lo que estábamos diciendo, es decir, si aplicas el método científico de hipótesis, experimentación. Mirad, Francis Bacon, que todo lo que se hereda de la Reforma, que es un poco el que le da una forma a todo lo que Galileo, Newton estaba viendo, el método inductivo, de lo cual hoy se enseña y muchos de ellos lo aplican, era un confeso creyente que lo que quería era ver que Dios había creado eso, y eso de observar la naturaleza, lo que hay detrás es aplicar. Bacon ha aplicado lo que dice Salmos, es decir, fíjate en la hormiga, fíjate en lo más pequeño, o fíjate en el cielo, dice la Biblia. Es decir, vamos a fijarnos, vamos a observar. Sobre esa observación que ya está en la Biblia, se extraen unos datos, y sobre esos datos podemos establecer una serie de generalizaciones. Eso es el método inductivo, es decir, vamos a ver si eso luego lo podemos aplicar en otro tipo. Pues a partir de ahí, ¿cómo no se puede relacionar la ciencia y la fe? Si Dios es un Dios de todo, es un Dios de la ciencia también. Pero es muy curioso que hoy día el debate trasciende lo meramente académico, y lo único que hacemos es meternos en temas incluso ya de que son de prejuicios, de opciones, y automáticamente entramos en ese tipo de creencias, y el nuevo darwinismo o la nueva no deja de ser también un tipo de fe, un tipo de religión, el nuevo ateísmo. Y estaba pensando yo también que cuando nos estaba contando esto Ángela, que pensaba yo en la frase negar la evidencia, ¿no? Hay cosas que a lo mejor a los cristianos, que partimos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nosotros vemos a Dios evidentemente en todo. Y para nosotros es evidente que hay un diseño inteligente, es evidente que hay un creador, es evidente que esto no es casual, y es evidente que es muy difícil explicar el metabolismo en base a una espora que de repente decidió expandirse, ¿no? Es muy difícil explicar esto. De hecho, es dificilísimo explicar muchas cosas partiendo de nada, o partiendo de la nada, ¿no? O partiendo de la materia inerte. Es posible, no sé qué pensarás, Ángela, también desde tu perspectiva de bióloga y de estudiante de biología y de gente que se mueve también en el ámbito de la gente que habla de ciencia, ¿no? Es posible que el ser humano lleve mucho tiempo peleándose con la evidencia. Es decir, es posible que muchos de estos científicos estén viendo ciertas cosas. Se dice que Darwin lo veía, ¿no? Darwin decía, uy, es muy difícil explicar esto, pero a partir de determinada altura ya no era capaz de dar marcha atrás y la cosa tenía que ir por la línea que él había decidido de llevarla, ¿no? Pero es posible que cuanto más te acercas a esto, más difícil sea negar la existencia de un diseñador inteligente. Sí, yo me he encontrado con personas de mi edad, sobre todo, porque es con las que más me relaciono, que bueno, debatiendo con ellas, no avanzaban en el debate y se quedaban en el no, porque Dios no existe, porque la teoría de la evolución y no sé qué, y bla, bla, bla. Y es una teoría, punto, no es una ley. Entonces yo puedo tener otra teoría que crea que sea cierta y es lo mismo.
Entonces, no pierdo credibilidad. Por ejemplo. Además, eso de que en algunos casos lo único que quieras hacer es refutar lo tuyo, es decir, refutar en el sentido positivo, ¿no? Como yo no creo esto, aunque esté viendo que las cosas me llevan por otra dirección, yo tengo que seguir apuntalado en mi punto de partida, que eso es uno de los graves problemas también que puede tener esto, ¿no? ¿Algún comentario más, José, Juanfra? Yo creo que aquí hay un problema añadido también, y es el problema que si no estás en el circuito oficial, no puedes ser profesor universitario, no puedes publicar, si quieres ser un investigador, pues no puedes ser un investigador serio, porque hoy en día, todas las ramas de la ciencia están enfocadas hacia el tema de la evolución. Tenemos con nosotros a Juanfra, que es un psicólogo, y hasta la psicología está enfocada a cómo somos animales y cómo nos comportamos, pero ya con ese sesgo evolutivo. Parece que la filosofía también tiene ese sesgo evolutivo. Por lo tanto, impregna todas las áreas del conocimiento humano, y si tú tienes algún interés en trabajar en una universidad, no puedes decir que eres creacionista. Es más, tienes que trabajar incluso hacia el otro lado. Y es lo que vosotros decíais, esto se está convirtiendo en una religión, porque lo explicitaba ahora muy bien Ángela, es una teoría, la evolución es una teoría. Podría tener tanto peso para una persona ecuánime, sin ningún tipo de interés, sin ninguna de las dos. Exacto. Tendrían que tener tanto peso la una como la otra, porque las dos son teorías, ninguna de las dos han sido refutadas, por lo tanto las dos son actuales y se puede trabajar en ellas para seguir viendo si se pueden refutar o si se pueden convertir en ley. Visto así desde un punto de vista totalmente científico. Nosotros como cristianos evidentemente tenemos otro tipo de herramientas para creer en el creacionismo, pero que son las mismas que emplean los que están en el lado de la otra teoría, que es ya fe, es el proyectarse el y si esto hubiese sido así, entonces y empiezan a encajar piezas que sin una fe, una gotita de fe, no se podrían encajar. Y nosotros evidentemente que tenemos esa pieza de la fe, y también es cierto que con esa visión espiritual que nosotros tenemos, vemos muchas cosas que han sido creadas. ¿Sabéis? A mí me preocuparía, por decirlo de alguna forma, que la versión de la Biblia tuviese colisiones con la química, con la física, con las matemáticas. Me preocupa menos que tenga colisiones con teorías sin demostrar. A mí toda esta precisión física, cómo se mueven los planetas, cómo giran, las leyes que hay en nuestra Tierra, a mí me hablan de un diseño, no me hablan de caos, no me hablan de casualidad, pero yo lo veo con los ojos de la fe, evidentemente. Sí, de hecho, la Biblia tiene sentido en un contexto histórico. Uh-huh. Y Apocalipsis lo estamos viendo ahora. Entonces, no es que una persona lo haya escrito y haya ido pasando, sino que Apocalipsis, ¿cómo una persona puede escribir sobre el futuro y no fallar? Es muy difícil, es muy difícil. Y todas las demás partes de la Biblia también tienen sentido. Y de hecho a mí, pues hubo alguna persona que me dijo, ¿pero vas a estudiar biología? Pues que tú eres cristiana, no te va a suponer eso un conflicto interno. Y yo, ¿por qué? Si da igual. O sea, si ya lo hemos visto, si los cristianos estamos actualizados. Muchas personas dicen pues, que nos hemos quedado anticuados, que es que el mundo ya no piensa así, es que no sé qué. No, con la ciencia nos dice que vamos al día. Y la Biblia va al día. Entonces, pues no veo ningún punto en contra para no creer. Completamente de acuerdo. Y podemos decir claramente que somos creacionistas, de la misma forma que los demás pueden decir claramente que son lo que son.
¿Cuál Sí. es el problema? En el mundo de las libertades, en el mundo de mi libertad, para eso tenemos nuestros cerebros también en funcionamiento, yo tengo derecho a pensar y a creer lo que quiera y tengo derecho a ser creacionista y Claro. tengo derecho a creer en Dios de la misma forma que respeto el derecho de aquel que diga no creer. Pero es cierto que a veces, ¿verdad? Nos hemos sentido a lo mejor, no sé si decir acomplejados, yo creo que no es la palabra, pero es cierto que a lo mejor hemos pensado, no sé si por demasiada corrección política, que no tenemos derecho a decir lo que pensamos, pero sí, pero tampoco le faltamos al respeto a los demás. Pueden creer lo que No. quieran y yo no, evidentemente no le voy a llamar falta de inteligencia a la persona que decide y opta por no creer en Dios, pero con el mismo derecho yo creo en Dios y puedo decirlo abiertamente y no debe faltarme nadie al respeto por ello, como debo ser, si así lo deseo, creacionista abiertamente, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Quizá habría que reivindicar el derecho a expresarme libremente. Por cierto, también, Ángela, y es verdad, muy bien el apunte. La Biblia es perfectamente actualizable. Hay gente que a lo mejor le parece muy antiguo el texto bíblico y sin embargo le encantan las religiones orientalistas, que tienen textos también bastante antiguos, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Claro. ¿Te interesa lo antiguo o lo moderno solamente cuando el tema vaya con lo que tú ya decidiste querer de antemano? Ah, pero entonces hay que pedir un poquito más de coherencia también y Sí. reclamar nuestro derecho a pensar en libertad, es verdad. Juanfra, ¿algún apunte más? Nada, podríamos estar aquí hablando, pero bueno, antes hemos sacado el tema de Carl Sagan, yo después recordaba que no se tiene reparo en sacar a Dios de la ecuación, pero sin embargo, por ejemplo, en Carl Sagan, en su libro de Cosmos, abiertamente él apostaba por la aparición de ovnis y cosas parecidas, ¿no? En ese sentido, con lo cual, hoy, por ejemplo, sacamos a Dios, pero se nos llenan los programas de National Geographic de monográficos sobre ovnis y sobre vida extraterrestre o sobre si las pirámides está hecha por por civilizaciones que Por vinieron aliens. de Alfa Centauro, ¿no? Quiero decir, y lo tomamos y mucha gente lo cree así, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, si tú quieres poner a Dios en medio, entonces ya se nos abren los ojos y casi nos tiran ladrillazos. Los ladrillazos nos están viniendo desde esa gente que supuestamente es abierta, tolerante, y hoy ha cambiado el sistema en el sentido de que los cristianos comprometidos con su fe están más tranquilos y necesitan tranquilidad porque hay muchos cristianos científicos que están levantando la voz. Son menos, es verdad, hay un pensamiento único que decía José, hay un pensamiento único que te lleva, que te obliga a no salirte y porque si no te quita la cátedra, te quita la docencia, no te publica, tal, sí, existe cierto acorralamiento, pero hay cristianos que dan ese paso al frente. Mira, el padre del genoma humano en los años 90, que ha abierto toda una línea de ciencia, es un confeso creyente, y Francis Collins, que lo podéis buscar en internet, él habla y publica cosas sobre su fe. John Lennon, que tiene la cátedra en Cambridge, es un matemático reputado, es un científico que debate con Dawkins y que no lo podéis también encontrar, y que él habla de Dios con tranquilidad. Es decir, Hay muchos. hay gente prominente que está dando un paso al frente diciendo existe una alternativa con tranquilidad, no hace falta tirar, como hemos tirado los cristianos, ladrillazos, ahora nos lo están tirando a nosotros. Bueno, pues lo que hay que hacer es seguir por esa línea de afianzarse en nuestras creencias, pero con sentido. Y la ciencia es otro libro que tiene Dios para mostrarnos cómo hizo las cosas. Definitivamente. Hebreos 3:4, porque toda cosa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Isaías 45:18, es que tengo los textos frescos porque tengo aquí unas viñetas preciosas. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Por cierto, celebramos el sábado porque Dios bendijo ese día después de haber creado todo. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Uno más es un texto precioso de Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. El Dios en el que creemos es capaz de crear este cuerpo maravilloso, con este cerebro fantástico, y es capaz de darnos vida y de seguir sustentando el universo entero. En Él creemos y lo decimos abiertamente. Así que, Ángela, gracias por esta reflexión tan oportuna, tan necesaria, tan actual,
y que Dios bendiga tus estudios y también la posibilidad de que puedas hablar de estas cosas con tus compañeros y compañeras, porque evidentemente tienes una función estupenda que cumplir ahí y seguro que Dios te va a bendecir para que puedas seguir también compartiendo estas ideas y que puedas también con otros seguir aprendiendo y seguir ayudando a gente como nosotros también a poder hablar de estas cosas con otros argumentos. Así que gracias por esta reflexión súper refrescante y muy oportuna en el Día del Cerebro, ¿eh? Esto nos invita a pensar. Estupendo. Gracias por acompañarnos. Seguimos en la Iglesia en Casa. Enseguida nos vamos ya a nuestra escuela de Biblia.